Estamos con Francisco Quintana, que está del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches. Sergio Oviedo te saluda. Sergio, buenas noches. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Todo bien? Tony, muy bien, muy contento, bien, gracias. Bueno, Francisco es dirigente de Boca, pero acá tengo abierto Wikipedia, cosa que no se debe hacer. Y me pregunto cómo será tu tarjeta. Acá dice, por ejemplo, presidente del Consejo de la Magistratura, vicepresidente primero de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, secretario general de Propuesta Republicana, presidente de la Asamblea del Club Atlético Boca Juniors, presidente de Jóvenes Pro Capital, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de la UCA. Es tremendo. No bajás ni de presidente o de vicepresidente tampoco, ¿no? O sea, hincha de Boca. Hincha de Boca, sí señor, y exigente. Mi perfil en las redes, en mi Twitter, en Facebook, en Instagram, en cualquier lado, hincha de Boca. Muy bien. Así que quedémonos con eso. Como hincha de Boca, ¿cómo ves a Boquita? Bueno, si uno seguía por la mitad de la cancha para adelante, te entusiasma, ¿viste? Cada vez que el Colo Barco toca la pelota, uno se entusiasma, entra el Changuito Ceballos y te entusiasma. Ahora después, qué sé yo, cuando viene algún centro cruzado, cuando la pelota la tienen los centrales, sufrimos. Creo que es un síntoma de lo que es Boca estos últimos años, producto de varios mercados de pases de la actual dirigencia, donde pasamos de mal acostumbrarnos a negociar de igual a igual con los principales clubes de Europa y de América Latina. Digo, no solo negociábamos de igual a igual el pase de Toto Salvio en Portugal, sino de un central como Cali en México. Pasamos ahora a de esos mismos mercados traer lo que los principales clubes no quieren, digo, traer jugadores libres, traer jugadores que a lo mejor no están en la forma física para jugar en el club más grande, seguro, de América Latina, y eso más tarde o más temprano se refleja en la cancha también. Francisco, una de las cosas que te dicen por ahí cuando hablas con los dirigentes actuales es que el tema de la pandemia cambió un poco el mercado. ¿Vos lo ves así o no? Bueno, lo que pasa es que creo que esa termina siendo una excusa para encubrir negligencia, impericia, muchas malas decisiones. Digo, la verdad que cuando vos ves qué pasó en otras partes del mundo o qué pasó en nuestra misma región, porque en definitiva la pandemia fue un fenómeno mundial, bueno, no alcanza con la pandemia para explicar cómo está el club hoy, digo, no alcanza para explicar que no hayamos tenido sponsor durante muchísimo tiempo, esa no es la pandemia, que traigamos jugadores que no estén a la altura de Boca, por más que como hinchas de Boca, una vez que se ponen la camiseta todos vamos a querer que les vaya bien, no es culpa de la pandemia, que tengamos... Tampoco de la sequía, ¿no? De la sequía, de la pandemia, porque suena tanto a gobierno nacional, culpa de la pandemia, culpa de la sequía, culpa de la guerra de Ucrania. De la guerra de Ucrania. O sea, los demás no lo sufren, nosotros somos los únicos que lo sufrimos todo. Bueno, pero viste que hay como un paralelismo entre el gobierno nacional y el gobierno de nuestro club, con un presidente ausente, con poco ejercicio del poder y con un vicepresidente que es el que toma las decisiones, llevado al club. Y ustedes lo saben igual que yo, en la práctica eso significa que hoy tenemos dos Boca, el Boca de Bransen y el Boca Predio. Eso significa que el presidente, después de 3 campañas, no en el 2019, 2011, 2015, nos venía prometiendo la Bombonera 360, pero como no hace ni decide prácticamente nada, esta gestión se va a ir sin haber mostrado un solo avance con respecto al proyecto que prometió, no en una, no en dos, en 3 campañas electorales. Bueno, creo que es una muestra más del gobierno que es el club. Sí, ni la rezonificación, ¿no? Porque se acordó hasta tarde. Bueno, ni siquiera fuiste a la legislatura, a diferencia, por ejemplo, con quien estoy trabajando, de lo que rápido y bien hizo Andrés Ibarra, que es decir, bueno, este es mi proyecto de estadio, pero para no quedar solo en una propuesta, en un render, en una maqueta, voy a la legislatura y le digo a la legislatura lo que necesito para poder hacer este proyecto. Bueno, las actuales autoridades del club
tuvieron casi 4 años y hasta ahora ni siquiera pudieron redactar un proyecto de ley y presentarlo. Fran, no en vano leímos toda tu foja como político. Hay algo que sacudió para mí la política de Boca en las últimas semanas, y que es la postulación de Rafa Di Seo como candidato a presidente, o por lo menos como precandidato a presidente. Y ya que estamos con los paralelismos con la política nacional, nosotros decíamos antes que por ahí tiene algún parecido con esta historia de Milei, ¿sí? Que puede captar algún voto bronca o algo por el estilo. ¿Cómo ves esa postulación de Rafa Di Seo, un tipo que tiene condenas que ya ha cumplido, pero que ha tenido muchos problemas por violencia, por infringir un montón de normas? ¿Por qué aparece Rafa Di Seo en la escena política de Boca? ¿Como una suerte de protesta hacia lo que es la actual dirigencia, a la anterior, o por qué? Bueno, lo primero que se me ocurre decir es que lo de Rafa probablemente tenga más que ver con blanquearse, con pretender transparentar una situación de hecho, un liderazgo en la práctica que pretenda ser revalidado en las urnas. Ahora, ojalá ese voto bronca, que estoy seguro que existe, porque probablemente la disconformidad sea alta, se exprese propositivamente, se exprese en una opción superadora, se exprese en alguien que tenga propuestas y que tenga un equipo para sacar al club adelante, para recuperar al club, para ponerlo de nuevo en un club de excelencia a nivel internacional. Eso seguro no es lo que representa Rafa, con lo cual, como socio, estará en todo su derecho a tener aspiraciones. Probablemente nada tenga que ver con el camino que nosotros pretendemos construir, que es un camino de nuevo, de un liderazgo claro, en la persona de Andrés Ibarra, pero de un frente amplio y representativo de quienes hoy creemos estar en la vereda de enfrente del actual oficialismo, y que los que nos tiene que unir son las propuestas, las ideas concretas y el equipo para llevar esas ideas a la práctica. Bueno, claramente veo ahí dos modelos que no se cruzan, que no coinciden, que no tienen prácticamente nada que ver. Hace 2 semanas lo tuvimos acá el Rafa sentado. De hecho, el Rafa estaba sentado en la silla donde está Tony ahora, en la misma, y él por ahí nos daba el ejemplo de Raúl Gámez en Vélez. ¿Crees que se puede trazar un paralelismo con eso o no? Bueno, creo que es otra época y otro club. Creo que sin desmerecer ni menospreciar a otras instituciones, estamos hablando del club más grande de la Argentina por lejos y uno de los principales clubes a nivel mundial. Creo que conducir a Boca es un desafío enorme que no alcanza con ser hincha, no alcanza con la formalidad ni siquiera de ser socio. Hay que formarse, hay que prepararse, hay que rodearse de los mejores, porque probablemente tengas en tu mano una responsabilidad enorme que le cambia el humor a miles de personas cada lunes por la mañana, con lo cual no quiero de nuevo forzar una comparación, porque estamos hablando de una envergadura totalmente distinta, de un club que tiene presencia no solo en cada rincón de la Argentina, sino en cualquier parte del mundo. Bueno, hay que estar a la altura para conducir un club así como también creo que quienes hoy tienen esa responsabilidad no dan la talla. Bueno, creo que lo que viene tiene que ser superador y va más por otro lado. Francisco, ¿y crees que a ver, falta mucho para las elecciones, son en diciembre, y obviamente que va a depender mucho de cómo le vaya a Boca en la Copa Libertadores, pero digo, ¿ves una elección así, el oficialismo y del otro lado Ibarra? Sí, yo es muy definida, ¿sí? Sí, a ver, yo no quiero hablar de lo que va a ser el oficialismo, porque en todo caso esa será una decisión de ellos. De lo que sí estoy seguro es que la oposición le va a presentar a los socios una propuesta electoral que va a estar encabezada por Andrés Ibarra, que va a tener obviamente, tanto en la gestión de Mauricio Macri como de Daniel Angelici, dos referencias muy claras, y que pretende ser quien lidere o quien encabece un frente de oposición en donde ojalá se incorporen todos aquellos con los que compartamos propuestas
y valores. Así que efectivamente creo que las elecciones en el club van a tener que ser un plebiscito entre la continuidad o el cambio, entre lo que hay hoy en el club o lo que supo ser nuestro club no hace mucho. Justo ahora que lo mencionás, ¿cómo es la relación con Reale, con Mario Pergolini, digamos, con otras vertientes de la oposición? ¿Tienen diálogo? O sea, vos decís que, por ejemplo, se podría armar como una coalición opositora. ¿La relación es buena? ¿Tienen charlas? A ver, hay diálogo como hay diálogo con todos aquellos que queremos construir un mejor Boca que lo que vemos hoy como institución. No hay ningún tipo de entendimiento ni de acuerdo electoral. Yo trabajo y somos cada vez más los que trabajamos para que Andrés Ibarra sea el candidato a presidente y el futuro presidente de nuestro club, pero obviamente entrada la etapa ya de cara al cierre de listas, probablemente empecemos a entablar conversaciones que tengan que ver, como vos decías, con un frente o con una coalición más amplia, más representativa. Para eso tenemos que tener algunos consensos, algunos acuerdos mínimos que tengan que ver primero con los valores y segundo también con las propuestas, no con el rejunte solamente con miras a las elecciones, sino en todo caso pensando en el día después, porque lo que nosotros queremos es no ganar una elección, sino poder ser mejores que lo que están hoy en el día a día del club. Así que eso tiene que ser en definitiva lo que nos una. ¿Qué tal, Francisco? Carlos te saluda. Carlos, una pregunta, seguimos siendo un club de fútbol, ¿no? ¿Crees que cómo le vaya a Boca en la Libertadores puede llegar a ser decisivo para las elecciones? Sí, yo creo que influye. Decir lo contrario sería necio, porque desde la gestión de Mauricio Macri a esta parte, los hinchas y los socios de Boca nos hemos acostumbrado con toda seguridad, a diferencia de lo que pasa con el resto de los equipos, a que la vara es la Copa Libertadores. Claro. El hincha de Boca ya no se siente pleno, no siente la panza llena con lo doméstico. Lo doméstico en algún punto lo damos por sentado, es lo obvio, es lo que tiene que ser, sí. Es lo que nos corresponde al ser el club más grande de la Argentina. Bueno, Boca está para más, Boca trasciende la frontera de lo local y en ese trascender la frontera el aspiracional tiene que ver con la Copa. Así que evidentemente creo que el resultado en la Copa, y ojalá arranquemos esta segunda fase la semana que viene con el pie derecho, sí, va a tener un impacto electoral. Francisco, recién hablabas de que a partir de la presidencia de Mauricio, con todo lo que consiguió Boca, que el hincha de Boca, la Copa Libertadores, como cantamos, es nuestra obsesión. ¿Dónde lo ves jugando a Macri? Porque se habla mucho, ¿viste? Obviamente el candidato es Ibarra, pero muchos dicen que va de vice, que va de vocal, que va... ¿Dónde vos que estás al lado de él y que hablas mucho más que el resto de la gente, ¿dónde lo ves jugando a Mauricio en esta elección en Boca? Bueno, yo lo veo acompañando muy activamente a Andrés en la campaña y en la gestión del club el día después. Y cuando digo muy activamente no me refiero a un cargo en particular, lo veo acompañando activamente a lo largo de toda la campaña, ya lo hizo y lo va a seguir haciendo, y lo veo también a partir de diciembre, una vez de vuelta en el club, siendo una referencia, una fuente de consulta. Creo que es innegable lo que a Mauricio le moviliza a Boca, lo que le importa a Boca, lo pendiente que está de Boca, y creo que es innegable también que estamos hablando del presidente más exitoso, no solo en la historia de nuestro club, sino probablemente del fútbol argentino, con lo cual es un privilegio y una oportunidad tenerlo cerca como para aprovecharlo, como para aprender de él, así que seguramente vaya a estar muy cerca de Andrés y de todos nosotros. Volviendo al mercado, que era una cuestión de la que hablábamos antes, ¿qué opinas del caso Retegui? Bueno, para mí es un ejemplo más, si uno quiere ser benévolo de la negligencia, si quiere pensar mal de los negociados alrededor de los distintos mercados de pases. Existe, perdón, como abogado, como hombre de derecha, existe, y además como dirigente, como ex dirigente de Boca, ¿existe la figura de la administración fraudulenta en cuanto a esto? Porque vos hablas de negligencia y vos decís, bueno, te dormiste, no lo repescaste en el momento y eso es negligencia. Ahora,
Pero por eso yo decía, Tony, sí. queremos pensar bien, y la verdad es que cada mercado de pases nos dan menos ganas de pensar bien, pero querés pensar bien, bueno, fueron negligentes. ¿Igual eso los exime de responsabilidad? Bueno, seguro que no, porque tienen en sus manos lo más valioso de nuestro club, tienen en sus manos el principal patrimonio de nuestro club, que es el plantel profesional. Ahora, cuando vos decís, es un caso, son 2, son 10, porque con diferencias, con matices, pero todos los mercados de pases regalamos a nuestro plantel profesional, vos decís, bueno, aún si son negligentes, es grave. Y ni hablar si encima le caben las sospechas de que haya una intencionalidad, porque cuando vos ves que reiteradamente el vehículo es Tigre, cuando vos ves que traemos un 9 cuyo representante es el mismo abogado de Riquelme, bueno, 1, 2, 3, ya empezás a dudar, empezás a decir, bueno, pero acá no habrá algo más. Bueno, en definitiva, creo que es tan importante Boca que estas son las cosas que vamos a tener que discutir en la próxima campaña. Y Francisco, ¿legalmente se puede hacer algo contra esto? Vos además sos abogado, digo, estás en la Asamblea de Representantes, ¿no? Sos presidente. Fue presidente. Fuiste presidente de la Asamblea de Representantes. Digo, ¿legalmente Boca puede hacer algo con esto o no? ¿O las leyes en nuestro país o el estatuto del club te lo impiden? A ver, sí, obviamente para eso lo que debería pasar es que haya un cambio de conducción en el club y que las próximas autoridades del club se ocupen de hacer una investigación y en caso de que haya una defraudación al club, de tomar la decisión de presentar las pruebas en la justicia. Así como, y ustedes se van a acordar, la actual conducción se llenó la boca hablando de una auditoría que jamás conocimos, que jamás vimos, que en ningún lugar presentaron absolutamente nada, básicamente porque recibieron el club en condiciones óptimas. Bueno, lo que seguramente tenga que encarar a partir de fin de este año quienes sucedan a las actuales autoridades del club es una investigación seria y a fondo de un montón de irregularidades que van desde los mercados de pases hasta las negociaciones con distintos sponsors y preguntarnos por qué Boca no tiene un gerente de marketing, por qué Boca pasó tanto tiempo sin tener un sponsor, siendo por lejos la principal marca deportiva de la Argentina, la de mayor valor de mercado. Bueno, de nuevo, nos cabe la misma pregunta. ¿Es solo negligencia? ¿Es solo que no saben hacer mal las cosas? ¿O es que además están pensando más en el interés personal que en el interés del club? Bueno, eso es lo que habrá que investigar y lo que obviamente después habrá que poner a disposición de la justicia. Otra de las cosas, hablando de justicia y de irregularidades, una de las cosas que se habla es del tema, esos 15.000 socios que hicieron en el transcurso de los 2 años, justamente para que puedan, con antigüedad, 2 años. Sí, adherentes que pasaron activos. No solo adherentes, sino socios. Hay casos de socios que se hicieron adherentes y al otro día pasaron activos. Claro, sí, bueno, socios nuevos. Que no respetaron la lista. No respetaron la lista, 15.000 socios. ¿Van a hacer algo? ¿Van a intentar impugnarlos o no, tampoco se puede hacer nada con eso? Sí, yo creo es un tema que nosotros estamos analizando, que estamos estudiando, pero además ni siquiera somos solamente nosotros los que deberíamos hacer algo, sino, por ejemplo, y vos bien lo describías recién, cualquier socio adherente que ve vulnerado su derecho, porque si en esa famosa lista de espera vos venís pagando tu cuota social como corresponde, haciendo un esfuerzo mes a mes, y de repente te das cuenta que alguien te pasa por el costado y en el mismo día que lo hacen adherente, después lo pasan activo, bueno, evidentemente te están vulnerando tu derecho. ¿Por qué? Porque acá hay alguien con la complicidad del club que cometió una avivada y que te está generando un perjuicio directo. Con lo cual no solo nosotros en el rol de oposición, sino los propios perjudicados podrán hacer planteos en la justicia y ojalá la justicia lo resuelva. Además, para dar claridad de quiénes deberían estar en condiciones de votar y quiénes no, que en el fondo va a ser muy determinante de cara a las próximas elecciones. Y eso va a ser, porque son un montón, 15.000, no es un número chiquitito. Va a ser una elección, donde va a haber muchas aristas judiciales, ¿no? También. ¿Lo ves así vos? Sí, a ver.
Me encantaría que no fuese así por el bien de nuestro club. Me encantaría que la discusión sea con reglas de juego claras, con fair play. Ahora, cuando vos encontrás un club que se manejó en estos 3 años y medio con este nivel de irregularidades, bueno, probablemente en alguno de estos temas la justicia termine investigando y termine siendo parte, no necesariamente porque en todos los casos seamos nosotros quienes impulsemos estos temas, sino nuevo, porque habrá socios particulares damnificados que también querrán ir a hacer valer sus derechos ante la justicia. Quiero cerrar con una pregunta relacionada con el tema estadio y con algo muy grave que pasó, que fue la muerte de un trabajador que estaba pintando la Bombonera casi al inicio de la gestión. Hace poco, Juan Romero, hace poco se conoció, si bien esto estaba a punto de elevarse a juicio oral, que habían llegado a un acuerdo con la familia a cambio de 3 millones de pesos, que probablemente sea menos que el sueldo de un mes del Consejo. No tengo claro cómo se evalúa, digamos, esta cuestión de lo que vale la vida de una persona, y a mí particularmente me pasó me dio, te diría que hasta cierta vergüenza ajena como hincha de Boca, que el club hiciera algo así y se aprovechara por ahí de una debilidad de la familia de este trabajador. A ver, Tony, primero, y lo dijimos en su momento, y reiterarlo ahora que volvés a traer el tema, obviamente lamentar muchísimo lo que le pasó a este trabajador, y además poner sobre la mesa la falta de escrúpulos de quienes conducen el club. Digo, en general uno piensa que la vida humana no tiene precio, para los hijos la vida de ese papá, para la esposa la vida de ese marido no tiene valor, no es compensable, sí, no es mensurable, reemplazable. Claro. Ahora, lo que nos deberíamos preguntar es si las autoridades del club entablaron esa negociación y terminaron acordando ponerle un valor a esa vida. Bueno, a priori es porque seguramente partían de la presunción de que si la causa avanzaba podían terminar siendo condenados. Entonces, o sea, había como una presunción de culpabilidad, porque el fallo, yo leí un escrito. A ver, lo digo como abogado. Yo a un cliente no le diría que negocie un acuerdo si estamos plenamente convencidos de que la justicia va a fallar a nuestro favor. Claro. Si yo negocio es porque considero la posibilidad de una sentencia en contra. Del presidente Ameal para abajo, bueno, evidentemente consideraron la posibilidad de ser condenados. Entonces, una muestra más de que cuando vos no sabés gestionar, cuando vos sos negligente, cuando vos sos descuidado, pasan las cosas que pasan, al extremo cobrándote vidas humanas. Porque una idea que hasta podríamos haberle reconocido al oficialismo, casi te digo, Tony, de las pocas cosas positivas que le puedo reconocer al oficialismo, como era pintar la Bombonera, lo hacen tan mal que lo hacen con trabajadores en negro, sin seguro, sin las medidas de seguridad mínimas, con lo cual hoy, en lugar de volver al inicio y reconocer una buena idea, estamos hablando de un presidente que tiene que mandar a su abogado a acordar ponerle valor a una vida para evitar que la justicia le falle en contra. Bueno, así está hoy nuestro club. Bueno, Francisco, gracias, gracias, muy claro. Te vamos a estar llamando seguro a medida que vayan pasando los meses y que la elección vaya tomando otro color, otro tenor. Y bueno, ¿por qué no un día invitarte acá al piso, al piso para que vengas o vos o que vengas con Andrés? Bueno. Sí, me encantaría que vaya Andrés y me encantaría acompañarlo también. Dale, te esperamos. Te mando un abrazo, gracias. Abrazo para todos ahí en el piso. Bueno, nos pasamos qué gran charla, Tremendo. Qué lindo cuando hablas con tipos que saben, ¿no? No, cuando te explican clarita las cosas. Que te explican clarito todo.